Bueno, lo primero, dar las gracias a Elena y a Nagore, porque creo que, bueno, a mí me emociona escucharlas, ¿vale? Me emociona escucharlas porque creo que un adolescente que esté atravesando por una situación tan complicada, en una sociedad que muchas veces no les podemos comprender y que se pueda colocar delante de todos los adultos con el miedo que implica el sentirse juzgado, miedo que implica el ser mirado con miradas críticas, ¿no? Yo siempre digo que la mirada del adulto es la que daña a los niños y a los adolescentes. Entonces, el que Nagore y Elena hayan tenido este valor para coger y decir, aquí estoy yo, este soy yo, esta es mi verdad y hoy os la voy a contar, a mí me emociona, porque creo que estamos muy faltos en esta sociedad y en este mundo que nos rodea de gente como ellas que pueden decir, esta es mi verdad y hoy os la voy a contar. Entonces, lo agradezco profundamente. Bueno, dicho esto, yo quiero intentar transmitiros un poco la fase de la adolescencia, ¿no? La fase de la juventud. ¿Qué es lo que sucede ahí? Los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí somos psicólogos, por lo tanto conocemos probablemente bien esa evolución, ese proceso, ¿no? Pero bueno, mi intención era el poderoslo transmitir para que podamos poner más conciencia en que es un proceso que empieza en infancia y va a acabar cuando entremos en adultez. Y yo creo que esto lo tenemos que tener muy presente todos los profesionales que estemos trabajando con la juventud. Y cuando digo profesionales me refiero a todos, a los educadores, a los padres que son también profesionales, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, educadores de calle, es decir, todos aquellos que pertenecemos a lo que sería todo este área educativa, ¿no? Y creo que para mí es importante el que podamos comprenderlo. Primero es que tengamos en cuenta que la adolescencia, esto lo sabemos, pero bueno, yo lo marco, la adolescencia no acaba a los 18, ¿vale? La adolescencia muchas veces nos va a retrasar hasta los 27 años, dependiendo de algo que es muy importante y que antes Ana en su conferencia lo ha marcado, que es la identidad, la búsqueda de la identidad. Cuando acaba la búsqueda de la identidad, que bueno, si se puede decir en algún momento de la vida que la búsqueda de la identidad acaba, pero cuando lo marcamos a nivel evolutivo, ¿no? Cuando dice, ya está, ya me encontré, bueno, pues hay mucha gente que a lo mejor se encuentra a los 27 y hay mucha que a lo mejor hasta los 40 no se encuentra. Pero si nos metemos un poquito en este aspecto de hasta dónde esto puede suceder, y también tenemos que tener presente que empieza, y la tenemos marcada dependiendo de hombre o mujer, esta es nuestra realidad, empieza en los mujeres empieza a los 12 y en los hombres empezaría a los 13, siempre un poquito más retrasado el hombre que la mujer. Y en todos los libros evolutivos, de desarrollo evolutivo, nos vamos a marcar la adolescencia entre los 12 y los 21, ¿vale? Y ahí ya nos vamos a mover. Hoy en día quiero que tengamos muy presente en nuestra sociedad que se nos está adelantando, ¿vale? Nos estamos encontrando la entrada de los que yo les llamo los preadolescentes, nos las estamos encontrando a los 11 años. Y en mujeres, algunas entre los 9 y los 10 años, cuando antiguamente los 8 años es una etapa evolutiva álgida de apego y resulta que nos van a entrar entre los 9 y los 10 ya a preadolescencia, con lo que hay un follón ahí a nivel interno que nos estamos encontrando súper importante. Entonces esto lo tenemos que tener muy presente todos los que vamos a hacer acompañamiento a nuestra gente. Nuestra gente me refiero a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, ¿vale? Quiero que tengamos presente que la adolescencia lo que es una crisis de crecimiento, ¿vale? Y como no tengamos claro que es una crisis de crecimiento, no vamos a poder hacer nada,
¿vale? Y esto o nos lo empezamos a plantear muy seriamente o ocurrirá lo que les está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la adolescencia va a ir acompañada de todo lo que son las contradicciones y las confusiones. Esto se ha dado desde que la vida es vida, ¿vale? Pero hoy en día, por los tiempos convulsos en los que vivimos, probablemente es mucho más, ¿vale? Esto es una de las cosas que a lo largo de… es un histórico, ¿no? Es algo que ha provocado siempre un gran impacto en los adultos y en la sociedad. Estas contradicciones y estas confusiones, donde se han estado encontrando muchas trabas para lo que es su crecimiento y para lo que es la búsqueda de su propia identidad, que consiste en que puedan ir llegando y podamos ir llegando cuando somos jóvenes a una individualización que tenemos que poder realizar dentro del mundo y de la sociedad en la que nos toca vivir, que podamos también realizar dentro de nuestra propia familia. Nosotros tenemos que ser individuales dentro de nuestro sistema familiar, dentro de nuestro sistema grupal, dentro de nuestro sistema social. Y esto, ¿qué es lo que aquí se da? Se van a adoptar, y esta es quizá la locura de la adolescencia, y es que a lo largo de este crecimiento se van a adoptar diferentes identidades. Entonces, estas identidades no están ni más ni menos que asociadas a lo que es la separación de los padres, de las figuras parentales. El individuo en la adolescencia, vamos a hacer nuestra última separación, nos vamos a separar de nuestros padres para poder entrar en este mundo de adultos, para poder llegar a ser, para poder ser totalmente individual. Por lo tanto, estas identidades que vamos a adoptar, voy a mencionarlas, son 3 identidades, que son las identidades ocasionales, donde nos podemos encontrar a un adolescente que nos está moviendo desde un lugar que de repente es como muy bebé, y de repente se nos coloca desde un lugar muy serio, muy adulto. Esa sería una identidad ocasional y la utilizan según les viene, ¿no? Luego tenemos las identidades transitorias, que van a ser la identidad en donde el adolescente, pues que van a ser sus primeras relaciones afectivas, sus primeras relaciones a lo mejor de salir a algún sitio, y las identidades circunstanciales. Las identidades circunstanciales, que son las que más confunden a los padres, los jóvenes lo que hacen es que, dependiendo del lugar donde se encuentren, por ejemplo, si se encuentran en un lugar donde están con amigos de los padres, adoptan una postura determinada, diferente a la que tienen en casa. Y los padres ahí se lían, no entienden cómo aquí se puede estar relacionando así, cómo puede estar de esta manera, y sin embargo cuando está en casa está en otras, ¿no? Esto lo que ha llevado a que estas trabas con las que se están encontrando, con las que se encuentran, tiene que ver con los tiempos convulsos que estamos hoy en día atravesando. Estamos atravesando una sociedad difícil. Siempre, si nos vamos a generaciones pasadas, esto ha sido así. También en mi generación decíamos, tenemos tiempos convulsos, esto es difícil, ¿no? Hostil y incomprensiva, ¿no? Una sociedad que hoy en día cuesta comprender, también ocurría entonces, pero sí que es cierto que los adolescentes, por lo menos lo que yo me voy encontrando a nivel de consulta, es una gran incomprensión por parte de los que les rodean, y como muchísima exigencia además, ¿vale? Frente a un intento que ellos están realizando, que es el poder ir modificando las acciones de su propia transformación. Es decir, antes, no sé si ha sido Ana, si ha sido Pilar, no me acuerdo ya en qué mesa, hablamos también de la transformación, ¿no? El adolescente está en la búsqueda de su transformación, su propia transformación, y eso es lo que tenemos que tener claro, con lo que hay muchas veces que lo que nosotros digamos como adultos no sirve y no vale. Por lo tanto, hay que tenerlo en presencia.
El joven lo que quiere es pertenecer al mundo del adulto, y aquí es donde va a aparecer el conflicto. ¿Por qué va a aparecer el conflicto? Porque el adulto no le da paso, ¿no? Y entonces le está obligando al adulto, el que el joven entre en su mundo, le obliga, nos está obligando a que nosotros nos hagamos una revisión de nuestros propios logros y de nuestros propios valores. Y los chavales nos ponen en cuestionamiento de lo propio, y esto es un conflicto. Ahí entramos en los conflictos dentro del sistema familiar, dentro de los sistemas escolares. Ahí empieza la situación. Lo que le va a suceder al adolescente es que está viviendo las exigencias sociales de manera muy invasiva y amenazadora. Se le está exigiendo a la vez que funcione como un adulto. Y eso yo creo que, Pilar, dentro de lo que es las escuelas, los colegios, los padres también, ¿no? Es que tiene que funcionar de esta manera. No, no tiene que funcionar de esta manera. Así es como funcionamos nosotros, que somos adultos, pero él todavía no se ha construido, él todavía no se ha encontrado, está en toda una lucha interna, está en todo un proceso interno de irse encontrando. Y por lo tanto, las respuestas que hoy en día, en la actualidad, nos estamos encontrando de nuestros chavales, de nuestros jóvenes, es respuestas que son bloqueos, respuestas que son agresiones bien hacia el exterior o agresiones bien hacia el interior, ¿no? Y cuando digo hacia el interior, me voy ya, pues bueno, a lo que sería un TCA, lo que sería una autolesión, ¿no? Toda esta parte de ya más hacia este lugar, o hacia las evitaciones y las huidas, que también nos encontramos jóvenes que de repente desaparecen. O sea, yo tuve un caso que me llamaron de un colegio de una criatura con mucha exigencia en casa, con muchos, tienes que actuar de esta manera, y al final, a través de las redes sociales, que después lo voy a explicar, ¿no? La cría se fue del colegio y desapareció, y se fugó de casa. A priori no había nada, pero se fugó, ya no podía más, ¿no? Y entonces se fue, obviamente se la encontró. Hay que tener también presente que entre los 16, 17 y 18 años, un poquito más atrás, más hacia los 20 también, los jóvenes empiezan con una lucha interna, ¿no? Lo que yo llamo la lucha interna. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con los cambios corporales. Y esta es una lucha importantísima, por la natural que hay que atravesar en la juventud, con la modificación de las conductas frente al mundo exterior. Es decir, me tengo que empezar a plantear cómo son las cosas, cómo modifico mi conducta, y buscar nuevas pautas de convivencia. Es decir, que los jóvenes, los adolescentes, se nos quedan sin norte. Pero esto es un proceso evolutivo normal, ¿vale? Se nos quedan sin norte, y lo tenemos que tener presente. Por lo tanto, están en su propia investigación. ¿Y cómo es ahora? Porque lo que antes conocía ya no es. Ante esta invasión, la reacción afectiva que ellos van buscando es el refugio en su mundo interior. ¿Por qué? Por lo que os estaba diciendo, porque ese es su lugar de seguridad. Eso, que antes también en la primera mesa se mencionaba, ¿no? Sí se van al mundo interior los adolescentes por proceso evolutivo normal. Y se van al mundo interior porque ese es el lugar conocido. Porque ahí es donde están intentando llegar a lo que sí conocen de la infancia, porque ahí tenían unas normas, porque ahí tenían unos valores determinados, porque ahí tenían unos padres que les decían el cómo. Por lo tanto, intentan agarrarse a ese lugar, ¿vale?, que les está dando seguridad, teniendo en cuenta que la tendencia natural del joven es precisamente ir hacia lo desconocido, e incluso de una manera impulsiva. Y esto es absolutamente normal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que al vivir en un mundo con tanta tensión,
y con tanta ansiedad es lo que les va a suponer tantísima amenaza. Entonces, esto tenemos que tener presente que tiene que ver con toda esta diferencia transgeneracional, es decir, las generaciones son totalmente diferentes, los valores y que a un nivel social tuvimos los padres, en los que hoy me incluyo yo, que son los que nos llamamos generación X, ¿vale? Que somos los que nacimos entre 1965 y 1981, que somos esa generación. Claro, nuestros valores y lo que nosotros vivimos en ese momento social nada tiene que ver con los jóvenes de hoy en día que nacen entre 1995 y 2012, que es la generación Z, ¿no? Luego viene ya de 2012, que todavía no son adolescentes, que son los alfa. Los jóvenes de hoy en día vienen marcados desde el inicio, y esto lo tenemos que tener muy presente, y se ha ido mencionando a lo largo de estas jornadas, y tenemos que tener muy presente que ellos ya nacieron inmersos en Internet, ¿vale? Y esto es algo que ha marcado la sociedad hoy en día. Ya nacieron inmersos en lo que eran los ordenadores, lo que eran los móviles, porque en las familias ya se estaban moviendo, y ellos es lo que conocen, han vivido ahí, han nacido en esto, ¿no? Han nacido en el boom de las redes sociales. Los vídeos han sustituido a los libros. Por lo tanto, cuando tú a un adolescente le dices, léete un libro, te dice, no, me cojo un vídeo, ¿vale? Y a través del vídeo está recibiendo mucha información, ¿vale? Y a través del vídeo está también comunicándose, y a través de los vídeos también es como reciben la cultura. Y esto a nosotros, los adultos, nos cuesta comprenderlo porque venimos de otro lugar y lo tenemos que tener presente, ¿vale? Es una generación que, aunque creamos que no, es una generación proactiva. Yo les defiendo a muerte. Yo a los jóvenes de hoy en día les defiendo, soy fan número uno de ellos, porque son proactivos. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con la proactividad nuestra, no tiene nada que ver con nuestras iniciativas, y entonces no les aceptamos sus iniciativas, ¿no? Y no las entendemos, y a nivel social tampoco se les permite, ¿no? Es una generación que se ha dicho anteriormente, se ha hablado de las adicciones, ¿vale? Pero, y es verdad que hay muchas adicciones en esta generación, y de hecho los trastornos dependientes son trastornos adictivos, y de hecho las nuevas adicciones son las tecnologías, como decías antes, Pilar, ¿no? Donde nos encontramos chavales, yo los he tenido que tratar con 8 años, adictos, y que haya una adicción a un ordenador es muy complicado porque hoy en día se trabaja con ello, ¿no? Pero a pesar de ello, es verdad que ha habido cambio de adicción, pero a pesar de ello hay menos adicción que en la anterior generación. Y esto lo tenemos que tener también presente. Los millennials, que son sus predecesores, ahí había muchísima adicción. Pero en nuestra generación, ¿vale?, nosotros vivimos una situación de una epidemia social que fue la droga, ¿vale? Y esto fue terrible en nuestra generación. Es una generación más responsable porque se les ha educado también de una manera diferente, y tenemos que tener presente lo que sí se ha hecho. No vayamos a lo que no ha habido, pero lo que sí se ha hecho. Se les ha educado de una manera responsable en cuanto a lo que es a lo mejor los consumos de alcohol a la hora de utilizar los coches. Y hay menos accidentes de tráfico en esta juventud por situaciones de imprudencia, y esto también se lo tenemos que valorar. Hay una cosa que tenemos que tener muy presente, y es que sus relaciones personales se van a realizar a través de Internet y a través de las redes sociales. Esto para ellos es fundamental, y esto es quizás la gran locura hoy en día, ¿no? Para ellos es más importante tener un móvil, es fundamental tener un móvil porque les da estatus social, y porque el que no tiene un móvil
Muchas veces, que yo me lo he encontrado, que padres, que además a mí me parece bien, ¿vale? Porque yo creo que antes lo hablabas, Pilar, es decir, si no colocamos normas y límites en la infancia, tenemos trastornos desafiantes en la adolescencia. Por lo tanto, tengo claro esa parte, ¿no? Y tengo claro también el cómo tengo que ir guiando al adolescente, ¿no? Pero nos encontramos con que si a una criatura a los 11 años se le da un móvil y tenemos otro grupo social, padres que hasta los 14 años no dan un móvil, aquí hay una exclusión. Y se producen las exclusiones y se producen bullying, que esto es terrible, se produce acoso y además están fuera del mundo, porque aquel que no tenga móvil está fuera del mundo porque no puede relacionarse, porque se relacionan a través de las redes sociales. Tenemos que tener en cuenta, y aquí es donde viene todo lo que hemos estado hablando durante este día, es que todo esto ha dado lugar a que haya más sentimientos de soledad, a que haya mayor ansiedad, trastornos de ansiedad en los chavales, que haya una inmediatez, ¿vale? Es como si se moviesen en el principio primario, ¿no? O sea, es como ya, el principio de placer, ya, ¿no? El infantil, ¿no? Que es caracterológico también en la adolescencia que se nos muevan, pero hoy en día es mayor. Entonces tienen una necesidad de la inmediatez, pero tienen una necesidad de la inmediatez para obtener respuestas, para obtener estímulos e incluso para obtener los bienes. Y además, lo que también está sucediendo es que hay una tendencia a la polarización. ¿Por qué? Porque tenemos a la sociedad polarizada. La sociedad hoy se nos ha polarizado y es más radical, por lo tanto, ellos se nos van a poner aquí o se nos van a poner en este otro lugar. Lo que es indiscutible es que los jóvenes necesitan del grupo. Esto es indiscutible porque como funcionamos es, primero yo individuo, luego me voy a la familia, luego me voy al grupo social y luego voy a la sociedad. Y luego vuelvo otra vez el proceso hacia atrás y vuelvo a lo individual, porque aquí es donde me puedo llegar a encontrar y así es como voy a poder irme moviendo, ¿no? Es como este baile de salón. Pero ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y es que la manera de relacionarse que ellos tienen hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Nosotros, los padres, teníamos, o sea, la generación X que os he mencionado antes, ¿vale? Los adultos, antes fuimos una generación más independiente y más autosuficiente. Veníamos de unos padres que nos llevaron también a ese lugar. También vivimos una época de crisis financiera. Como consecuencia de eso, nosotros le hemos dado mucha importancia a toda la parte económica y a toda la parte de estabilidad. Y también fue una generación que le dimos mucha importancia a los estudios universitarios y además fue una generación del acceso de la mujer al mundo laboral. Esto es lo que nosotros traemos, ¿no? Y además fue una generación, la nuestra, donde empezó a darse muchísimo todo lo que era la comunicación, la información, ¿vale? Con eso es con lo que nosotros venimos y eso es lo que nosotros estamos exigiendo a los jóvenes de hoy en día. Ellos no pueden. No pueden porque viven en otro mundo, no pueden porque se relacionan a través de las redes sociales. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la pandemia, en el confinamiento, y esto es lo que ha sido terrible, lo que nos estamos encontrando, es que como esa es su manera de relacionarse a la vez con los adultos que nos movemos con lo que traemos de nuestra sociedad, han entrado en casa, dentro del sistema familiar, se nos han aislado más de lo que ya se estaban aislando porque se relacionan de esta manera, ¿vale? Y entonces, claro, lo que decían antes las adolescentes, que era si me estoy en mi angustia, si estoy en mi ansiedad, aunque esté en mi cueva, que es mi habitación, pero puedo salir a la calle y puedo olvidarme de que existe el mundo y puedo aislarme dentro del mundo, voy bien. Pero si encima no me lo permiten, entonces vuelvo otra vez a que tengo que dar una respuesta de lo tengo que hacer bien. A mí lo que me ha resultado terrible durante el confinamiento, yo tenía 2 adolescentes en casa,
Y me resultaba, yo hacía trampa, porque yo les cogía, y además tengo un TDA, con lo que le cogía y le decía, mira, tú te vas a la calle, porque lo que no te quiero es todo el día con pastillas, ¿vale? Pero quiero que te vayas a la calle y quiero que no te metas en la cueva, porque es que si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y lo que a mí me ha resultado terrible es la exigencia que le hemos hecho al adolescente. Hemos cuidado mucho la infancia, sí, pero los niños todavía no están en la etapa de separación de los padres, todavía no están en un mundo en el que necesitan relacionarse, todavía no están en un mundo en el que necesitan estar en la calle. Y a nuestros adolescentes se les decía, ¿vosotros sois mayores? No, todavía no. Sois mayores, lo vais a hacer muy bien, quedaos en casa, tenéis que comportaros de una manera determinada, tenéis que, les hemos asfixiado, han petado. Y a mí eso me ha resultado, y de hecho cuando han salido de manera convulsiva, han salido de manera como no podemos más. ¿Y qué es lo que han hecho? De ahí que nos estemos encontrando, por lo menos yo me estoy encontrando, chavales que con comas etílicos a los 13 años, con comas etílicos a los 12 años, porque necesitaban hacer una desinhibición de toda la presión que han llevado, de toda la exigencia que han llevado dentro de casa, que a su vez también la hemos tenido los padres, porque los padres venimos de una generación muy autoexigente, muy autosuficiente, por lo tanto se lo hemos proyectado absolutamente todo encima a los chavales, y a los chavales les pedíamos que respondiesen como adultos. Entonces, claro, les hemos reventado, y de ahí que estén apareciendo tantos trastornos, ¿no? TCAs que se nos han aumentado un montón. ¿Por qué? Las niñas lo explicaban fenomenal. Porque no valgo, porque valgo lo que proyecto, pero no tengo ni idea de lo que hay aquí. Lo que ellas están trabajando ahora es, me estoy encontrando a mí misma, ¿no? Me estoy viendo a mí misma, porque mi verdad sí vale. Y claro, a los chicos eso se lo hemos quitado. Entonces, la sociedad ha sido tan invasora que no les ha permitido ser, han perdido su ser. Para mí sí que es importante que hoy en día todos los adultos, todos los profesionales, podamos realizar una revisión y que podamos echar una mirada a todo esto para que podamos acompañar. ¿Vale? Acompañar, lo hemos ido diciendo a lo largo de todas estas jornadas, que podamos acompañar en esta búsqueda de su identidad, ¿no? Para mí es necesario que podamos comprender en la sociedad que les está tocando vivir, no que les pida cómo era mi sociedad ya pasó, mi sociedad ya fue, estamos yéndonos hasta otro lugar, y sí vale esta sociedad, y sí vale la sociedad en la que ellos están, porque es la que hay. Y como es lo que hay, o nos quedamos en el aquí y en el ahora, o no vamos a poder ir a ningún lugar. Entonces no podemos estar en el pasado, porque porque ya de por sí el adolescente va a atravesar por estos lugares de me voy al pasado, ahora me voy al futuro y claro, me pierdo el presente. ¿Vale? Esto es proceso evolutivo normal, pero claro, es muy importante que nosotros, para este acompañamiento, tengamos muy claro cuál es su sociedad, la sociedad en la que han nacido, ¿no? Con sus maneras de relacionarse, porque sus maneras de relacionarse también valen. Les tendré que guiar, pero también valen. No podemos decir no a sus maneras de relacionarse, ¿no? Y comprenderles. O sea, para mí el comprenderles, voy a quitarme un poco mis zapatos y me voy a poner sus zapatos, porque a lo mejor ahí me entero de algo, y voy a quitarme todo mi pensamiento para ponerme ahí, para poderles mirar, para poderles ver, ¿no? Para verles en profundidad, porque ellos ni más ni menos que, como en las anteriores generaciones, van a ir desde ese individual del ser humano, ¿vale?, a todo lo que es ir llegando poco a poco a lo social, como os he dicho antes, ¿vale? Se nos van a ir a grupos al final, claro que se van a relacionar face to face, ¿vale? Porque ahora es cierto que a ellos les cuesta mucho esta relación afectiva, porque se mueven en las redes sociales, pero van a llegar, porque si nosotros les guiamos y les acompañamos, van a llegar.
como las dos adolescentes que teníamos antes aquí, ¿no? Cómo se han acompañado, ¿no? Pero no todos los chavales están en esa situación, no todos los chavales pueden hacer esa entrada afectiva del face to face, no se encuentran con alguien que sí que les acompañe, por lo tanto, ¿qué hacen? Redes sociales, porque ahí sí veo, ahí sí pertenezco a algo, por la necesidad de pertenencia que es obvia dentro de este proceso evolutivo normal. Por lo tanto, nosotros tenemos que poder acompañar estas ansiedades, acompañar la soledad y el aislamiento. No podemos ser ajeno a esto. O sea, yo muchas veces a los padres les cojo y les digo, si tu hijo adolescente está encerrado en su cueva, fenomenal, es que es lo que le toca, pero llama de vez en cuando a la puerta, no le dejes a él solo. Sencillamente llama, ya te dirá, déjame en paz. Le dices, fenomenal, ya te dejo, pero por lo menos aquí he entrado. Creo que esto es muy importante, ¿no? Acompañarles en esa soledad, en ese aislamiento, sin exigirles que lo hagan a mi manera. Porque mi manera ya no vale. Yo tengo que mirar la manera de ellos y poderles llevar a lo tuyo también vale. Y en lo tuyo también lo tengo presente. Y esto creo que si se lo podemos llegar a transmitir, ¿vale? Podremos llegar a hacer un buen acompañamiento todos, tanto los profesionales que trabajamos en consulta, como los que trabajan en colegio, como los padres, absolutamente todos, porque sí les tenemos que decir lo tuyo vale, porque lo que están perdiendo es lo mío no vale. Y por eso se van a esta cosa de me miro a través del otro, valgo a través del reconocimiento del otro, valgo a través de la mirada del otro, porque lo mío no vale. Y entonces es como si lo tuyo sí vale. Y hasta aquí os puedo contar.